¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos a través de este medio en una nueva clase bíblica avanzada, en un día y horario especial, pero luego de esta clase, que es sábado a las 18 horas, vamos a continuar en nuestros días viernes a las 20 horas como lo hacemos habitualmente. Hoy vamos a tratar de responder la pregunta del título del tema de hoy: ¿qué es el alma? Muchas personas creen que nosotros tenemos un alma inmortal y que cuando uno muere y pasa al descanso, ese alma inmortal parte hacia el cielo. Así que vamos a responder esos textos difíciles de la Biblia que aparentemente nos enseñan de que tenemos un alma inmortal. Como siempre, antes de comenzar este estudio, vamos a buscar al Señor para que nos pueda iluminar, para entender correctamente esta pregunta: ¿qué es el alma? Así que te invito a orar. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos esta oportunidad que podemos estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, ahora que vamos a estudiar sobre el estado de los muertos, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, que nos pueda iluminar para poder entender correctamente a través de tu palabra lo que ella enseña sobre este tema. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio del día de hoy y vamos a tratar de responder justamente el título del tema: ¿qué es el alma? Como dijimos, muchas personas creen que tenemos un alma inmortal y utilizan ciertos pasajes de la Biblia para demostrar de que esto es verdad. Así que vamos a analizar esos textos para poder responder claramente lo que dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a leer esta cita que se encuentra en Primeros Escritos en la página 236. Miren lo que dice: vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos, que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Noten, nosotros como pueblo de Dios debemos comprender correctamente la verdad acerca del estado de los muertos, porque los demonios se nos van a aparecer como un ser querido, un amigo querido que hemos perdido a través de la muerte. Sigue diciendo: harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica, de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Y otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 101, dice esto: todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda con la cual pronto debemos empeñarnos. Noten, todos, absolutamente todos los que somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o que estudian la palabra de Dios, deben estar preparados, armados con la palabra de Dios para lo que pronto se va a manifestar delante de nosotros. Los demonios se nos van a aparecer y nos van a hablar como si fuera nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo que hemos perdido a través de la muerte. Por lo tanto, vamos a analizar hoy algunos textos que aparentemente enseñan de que hay vida después de la muerte, de que nosotros tenemos un alma inmortal. Miren lo que dice justamente en Génesis capítulo 35, versículo 18. Muy interesante el texto. El contexto de este versículo es que Raquel, la esposa de Jacob, muere al nacer Benjamín. Y miren lo que dice este versículo: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre, Jacob, lo llamó Benjamín. Noten lo que está diciendo el texto, que Raquel muere y se le sale el alma, dice.
¿Cómo respondemos a este texto? Otro versículo más. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. Dice, el contexto también de este versículo es cuando Elías va a la casa de la viuda y se muere el hijo. Y miren lo que sucede ahora cuando Elías hace este milagro a través de Dios, obviamente. Y se tendió sobre el niño 3 veces, Elías, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Noten, 2 versículos que dice que el alma se le sale, en el caso de Raquel, porque murió, y acá vuelve a la vida porque el alma volvió al niño. ¿Cómo nosotros podemos responder estos pasajes que aparentemente enseñan de que tenemos un alma? Otra vez, para las personas que creen que tenemos un alma inmortal dentro de nosotros, este versículo es la base, es la clave. Ahí está, dice. Acá está enseñando de que tenemos un alma. Vamos a ver qué realmente nos está queriendo decir estos versículos. Vamos a responder primero, antes que nada, ¿qué es la vida? Para eso tenemos que ir a Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, y nos está hablando de la creación, en este caso del hombre. Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o alma viviente, dice algunas Biblias. Y la palabra viviente es nefesh, muy importante eso. Noten, ¿qué hace Dios? Toma 2 cosas. Miren lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y ahora sí, ¿qué hizo Dios para poder formar al hombre? Dios utilizó 2 componentes para dar vida al hombre. Primero dice que tomó polvo o barro, cuerpo de polvo, dice la Biblia, y dice que le sumó otra cosa más, sopló aliento, espíritu de vida, dice, dependiendo de las traducciones. Dice que sopló aliento de vida. Y la unión del cuerpo más el soplo, aliento, espíritu de vida, llegó a ser un alma o ser viviente. Vuelvo a repetir, Dios tomó barro, hace un muñeco y sopla en su nariz aliento o espíritu de vida, y ahí sale respirando Adán. Interesante que la palabra nefesh, que es la palabra ser o alma viviente, literalmente significa ser respirante. Ahora, vamos a tomar un ejemplo. Dios utiliza 2 componentes para formar al ser humano. Ahora, vamos a tomar el ejemplo de la luz. Nosotros necesitamos una lámpara, pero la lámpara por sí sola no puede dar luz. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la electricidad o de la energía. Cuando nosotros tenemos la lámpara más la energía que nos da luz, está vivo la lámpara, por así decirlo. Mientras que estén combinados la lámpara y la energía. Les voy a tomar un ejemplo. Miren, tengo estas 2 viromes. Así 2 viromes separadas son 2 viromes, pero si yo junto las 2 viromes de esta forma, ¿qué he formado? Una cruz. Noten, 2 viromes, o 2 maderas pueden ser tranquilamente, colocados de esta forma puedo formar o formo una cruz. Lo mismo pasa con la vida, o la luz. 2 componentes para dar luz, o 2 componentes para formar un ser, un alma viviente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la muerte? Miren lo que dice la Biblia en Salmo 146, 4. Pues sale su aliento, el espíritu, ¿sí?, de vida,
y vuelve a la tierra, el cuerpo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, cuando uno muere, el aliento sale del cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pregunta: ¿y cómo enseña la gente de que la persona va al cielo y sigue pensando y sigue razonando y está alabando a Dios, o nos están mirando a nosotros? Porque este texto está diciendo que en ese momento, cuando uno muere, deja de pensar, dice. Otro versículo más. Otra vez en Salmo 104, 29. Le quitas el hálito, el aliento, el soplo. Dejan de ser y vuelven otra vez al polvo. Recuerdan que Adán fue formado del polvo de la tierra. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Noten, el espíritu, que es como la energía, vuelve a Dios. Por lo tanto, ¿qué es la muerte? Nosotros tenemos al ser o alma viviente o respirante, y le quitamos el soplo, aliento, espíritu de vida, ¿y qué queda? El cuerpo de polvo. ¿Qué pasa? Ahora, la pregunta es, ¿dónde va el alma? A ninguna parte. Desaparece, deja de existir. Vamos al ejemplo de la luz. Nosotros tenemos la luz. Si le quitamos la energía o la corriente o la electricidad, ¿qué queda? Simplemente la lámpara. La pregunta es, ¿dónde va la luz? A ninguna parte, desaparece. Pasa lo mismo con nosotros. Una vez que morimos, desaparecemos, dejamos de ser. La Biblia no está mencionando en ninguna parte de que el alma se va a Dios. Y ahora vamos a responder justamente esos versículos. Ahora sabemos perfectamente qué es la muerte y ahora sabemos qué es la vida. Cuando el ser humano muere, el espíritu, aliento, soplo de vida vuelve a Dios, que es la energía, como habíamos dicho, y solo queda el cuerpo que vuelve a la tierra. El alma desaparece, deja de ser, dice Job, capítulo 14, versículo 6. Ahora, ¿el alma es inmortal como enseñan algunos? Se cree que el ser humano, como dijimos, tiene un alma, un espíritu inmortal, y que el cuerpo es un cuerpo transitorio, pero cuando muere, el alma, sigue siendo inmortal. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a este punto. Vamos a este texto muy conocido por todos nosotros. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Noten, muy interesante que está en colores ahí. He aquí que todas las almas, y es la palabra nefesh, que habíamos hablado al principio, son mías, como el alma, nefesh, del Padre. Así el alma, otra vez nefesh del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Les leo todo de vuelta como está originalmente. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Noten que 4 veces aparece la palabra nefesh. Ahora, la palabra nefesh, que aparece al principio, en Génesis capítulo 2, versículo 7, se puede traducir como vida o persona. Ahora, si nosotros tenemos que traducir este mismo versículo, como están viendo acá, o como vida, como persona, noten cómo quedaría y cambia el sentido. Ahora, algo muy importante, las personas que creen que tenemos un alma inmortal, en la parte final del versículo dice, el alma que pecare, esa morirá. Pregunta, si el alma es inmortal, ¿por qué este versículo está diciendo que va a morir? Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos sabemos perfectamente que dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso morimos. Por lo tanto, noten algo interesante, el alma acá el alma es mortal, no inmortal. Pero recuerden que alma, que es la palabra nefesh que aparece acá, se puede traducir como vida o persona. Por lo tanto, este mismo versículo, cuando aplicamos estas traducciones, quedaría de la siguiente manera. He aquí que todas las personas son mías,
como la vida del Padre, así la vida del Hijo es mía. La persona que pecare, esa morirá. Esa sería la mejor traducción de este versículo. Ahora, no crean que yo estoy traduciendo porque a mí se me ocurre. Van a ver ahora en otros versículos que los propios traductores de la Biblia utilizan en la misma palabra nefesh o vida o alma dependiendo del contexto. Miren lo que dice Números capítulo 6 versículo 6. Y todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará persona muerta, dice. Y es la palabra que se traduce como persona, nefesh. Noten que el traductor está utilizando una correcta traducción. Persona. Nefesh sería la persona. Génesis capítulo 1, versículo 30. Está hablando el contexto de la creación. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, y es la palabra nefesh. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Noten, otra vez, el mismo traductor encuentra la palabra nefesh, pero no lo traduce como alma. Pero no estaría mal colocar alma, pero alma en la Biblia significa vida o persona. El tema es que nosotros tenemos una mentalidad griega y la concepción que tenemos nosotros es alma, espíritu, inmortal. ¿O no? Esa es la forma que pensamos nosotros, pero recuerden que la Biblia fue escrito para una mentalidad semítica, para una mentalidad hebrea que no es griega. Continuemos. Ahora, eso no quita que no se haya introducido dentro de los judíos, por así decirlo, esta mentalidad griega de que nosotros tenemos un alma inmortal. Ya en los tiempos de Cristo ya se había introducido esta forma de pensar. Noten cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y dice que él se venía acercando y los discípulos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! ¿De dónde sacaron esto? Evidentemente de la concepción griega, porque en la Biblia no habla en ninguna parte de un fantasma. Continuemos. Y si aparece algún fantasma, tiene que haber una explicación y van a ver ustedes cuál es la explicación más adelante. Noten lo que dice Mateo, un texto muy importante. Dice así, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces dice, noten acá, el alma es inmortal. Noten, no pueden matar el alma, pero sigan leyendo. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten, las personas que creen que tenemos un alma inmortal, noten acá, dicen que el alma no puede matar, pero más abajo dice que Dios tiene el poder para destruir el alma. Pero recuerden, acá estamos en griego y la palabra no es nefesh, sino subje, y también es lo mismo que en el hebreo, se puede traducir como vida o persona, y en este caso la palabra vida es la vida eterna. Por eso ahora, si nosotros lo traducimos de la siguiente manera, queda mejor. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma, es decir, la vida, no pueden matar, la vida eterna. Temed más bien aquel que puede destruir la vida y el cuerpo en el infierno. Y está hablando de la vida eterna en este contexto. El único que nos puede destruir para siempre, ¿quién es? Dios. El enemigo nos puede destruir, pero recuerden que va a haber dos resurrecciones. Uno, la primera para vida eterna y otro para muerte y destrucción eterna. Continuemos. Génesis 35, 18. Por lo tanto, lo tenemos que leer de la siguiente manera. Y aconteció que al salirse el alma, la vida de Raquel, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre, que es Jacob, lo llamó Benjamín. Noten, si nosotros lo traducimos como conviene, no como conviene, como es correcto, no hay problema con respecto a que tenemos un alma inmortal.
El siguiente texto, Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. Y Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma, la vida de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma, es decir, la vida del niño, volvió a él y revivió. Noten, no está hablando de que tenía un alma inmortal y se fue al cielo y volvió, no, está hablando de la vida. Evidentemente, algo importante para destacar, el alma puede morir, la persona obviamente puede morir. Para poder entender mejor estos versículos, cambiemos la palabra alma por persona. Y miren lo que pasa, si yo les digo, no hay ni un alma en la calle, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Que no hay ningún fantasma que anda dando vuelta por ahí? No, evidentemente cuando yo digo que no hay ni un alma en la calle, estoy diciendo que no hay ni una persona en la calle. Y todo el mundo entiende eso, no tiene ningún problema. Otro ejemplo, si yo digo hay 20.000 almas en el estadio de fútbol, ¿estoy diciendo que hay 20.000 espíritus que están ahí en el estadio de fútbol? Otra vez, la respuesta es no. Ustedes automáticamente saben que cuando yo digo almas, estoy refiriendo a personas, y es decir, cuando yo digo que hay 20.000 almas, estoy diciendo 20.000 personas en el estadio de fútbol. Noten que nosotros también lo hacemos en nuestro lenguaje actual. Pero, si yo creo que hay vida después de la muerte y que tenemos un alma inmortal, obviamente voy a tomar estos textos y voy a hacer decir a la Biblia lo que yo quiero. Ahora, ¿quién dijo que somos inmortales? Para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 3, en los versículos 3 y 4, y ustedes saben la respuesta. Entonces la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer: no moriréis. Pregunta: ¿quién fue el que dijo que somos inmortales y que no vamos a morir? Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra vez, ¿quién fue que dijo que no vamos a morir? Fue Satanás. Porque Dios dijo: van a morir si comen del árbol prohibido. Fue Satanás quien dijo que no íbamos a morir. Esa fue su primera mentira. Y esa mentira lo siguió repitiendo desde el principio, a lo largo de la historia de la humanidad. Si ustedes analizan todas las religiones de todos los tiempos en la humanidad, van a ver que todos, absolutamente todos, creían que cuando uno muere, su espíritu ascendía al cielo, iba a un plano superior o iba a las estrellas para gobernar desde ahí. Y eso lo mantuvo a lo largo de la historia y lo está haciendo actualmente. Si ustedes van a cualquier religión, sea cristiana o no cristiana, van a ver que enseña que nosotros podemos pasar a un plano superior o a un plano inferior, pero están vivos. Si pasamos a un plano inferior sería el infierno, y hemos estudiado en otra clase bíblica avanzada de que el infierno no existe, va a existir más adelante. Pero Satanás continuamente repite y repite la misma mentira que lo dio en el principio. Otro caso importante es que dijo que seríamos como Dios, que íbamos a ser sabios como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten que todas las religiones dicen que nosotros pasamos a un plano superior y sabemos más cosas que cuando estábamos vivos acá en esta tierra. Por lo tanto, se les ruega, se les pide a estas personas que están en un plano superior. Pero también cuando dice que seréis como Dios, noten que en Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, también atrás de eso, lo que está diciendo Satanás es que ustedes van a morir, pero su espíritu va a seguir viviendo eternamente porque no puede morir, porque Dios es espíritu. La misma mentira lo mantiene Satanás hasta el día de hoy. Ustedes pueden ir a cualquier religión, prácticamente
No todos, porque son muy pocos que no creen en esto. Y van a ver que creen que hay vida después de la muerte, que tenemos un alma inmortal. Cuando la palabra alma, nefesh en hebreo o subje en griego, nos están diciendo lo mismo, que significa vida o persona. Y nosotros utilizamos ese lenguaje actualmente. Cuando yo digo no hay ningún alma en la calle, estoy refiriéndome a una persona. Continuemos. Vamos a ver esto que se está poniendo muy interesante. Ahora, interesante lo que viene ahora. Porque usted me puede decir, pero pastor, usted me está diciendo de que no hay un espíritu, no hay algo que siga viviendo, pero ¿qué son esos espíritus de muertos que se nos aparecen? Y noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El contexto está hablando del Armagedón, pero ¿qué son? Espíritus de demonios que se aparecen como nuestros seres queridos para engañarnos y para que sigamos creyendo, por así decirlo, la misma mentira que Satanás dijo al principio: no moriréis. Se nos aparecen como nuestros seres queridos, como nuestro padre, como nuestra madre, como nuestro hermano, como nuestro hijo, como nuestro amigo, algún ser querido, y se nos aparece tal cual como era antes, cuando estaba con vida. Les voy a contar la historia de este pastor. Murió su esposa, estaba volviendo del cementerio, abre la puerta de su casa para entrar en su casa, y ni bien termina de abrir la puerta, se le aparece la mujer diciendo: ¿cómo te extrañé, amor? Y se le iba viniendo, se le acercaba a él. Dice que el pastor se quedó helado, no lo podía creer. Imagínense ustedes, pierden a su ser querido, vuelven a su casa, abren la puerta y lo ven, que se le está acercando y le está diciendo con una sonrisa: ¿cuánto te extrañé? El pastor, que fue unos segundos, se quedó duro, pero reaccionó rápidamente, dijo: no, yo soy pastor de la iglesia adventista, yo predico que los muertos no saben nada. E inmediatamente dijo: Jehová te reprenda. Y el espíritu, o su esposa, se detuvo, hizo unos pasos hacia atrás y desapareció. Pregunta: si realmente era su esposa, ¿por qué desapareció? ¿Por qué desapareció? Evidentemente, era un espíritu de demonio y quería aprovechar el momento de más dolor que tenía este pastor. El momento que había perdido a su esposa. Noten, Satanás va a hacer todo lo posible, o los espíritus de demonios, van a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos en la trampa. El hecho de que el pastor dijera: Jehová te reprenda, y el espíritu haya desaparecido, nos indican de que no era la esposa, sino que era un ángel de Satanás, que quería engañar a este pastor. Noten lo que dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él puede disfrazarse como un ángel de Dios. ¿Cómo no se va a disfrazar entonces como un ángel? No como un ángel, sino como un ser querido. Si lo puede hacer como un ángel de luz. Él no tiene ningún problema. Les voy a contar esta historia, esta película. Lo pueden buscar en internet, pero no creo que no les recomiendo para que lo vean. No es que tenga nada de malo, pero les voy a resumir la historia. Igualmente sé que muchos lo van a ver por todo lo que les voy a contar. Yo les voy a contar lo que pasa y por qué les estoy relatando esto ahora. Esta es una historia verídica que sucedió en un pueblo, como lo están viendo ahí, Cockeville se llama, y la película se llama El milagro de Cockeville.
Un terrorista, por así decirlo, un hombre que estaba desquiciado junto a su esposa y su hijastra, tomaron prisioneros a los chicos que estaban en el colegio, la primaria. No solamente a los chicos, que eran 136 chicos, sino a 18 maestros, los encerraron en una habitación. Estaba totalmente desquiciado. Finalmente la hijastra abandonó, se fue, y se quedó él junto a su esposa. Y bueno, no podían razonar con él y no sabían el por qué él estaba haciendo esto. Él tenía una bomba de combustible que él quería hacer estallar. Trataron los maestros de razonar con él para que los chicos se pudieran ir y solamente que se quedaran ellos, los grandes. Pero finalmente, resumiendo la historia, no me acuerdo bien cómo fue, pero el asunto es que la bomba explota. Pero lo interesante es que todos los chicos y los maestros sobrevivieron menos esta persona, este hombre, que murió por las quemaduras. La esposa sobrevivió. Pero el resto de las personas, los chicos y los maestros, sobrevivieron todos, con pequeñas quemaduras, pero pequeñas, no era muy grave. Finalmente, bueno, fueron al hospital, fueron atendidos y después volvieron a sus hogares, pero siguieron con tratamiento psicológico, los chicos. En una oportunidad, el actor principal, que era el padre de uno de los pequeños, que era comisario del pueblo, bueno, junto a su esposa llevaron al pequeño al psicólogo y cuando termina la sesión, el psicólogo le dice a los padres, él tiene que contarles algo, pero tiene miedo de que ustedes se enojen y se ofendan con él. Los padres se miraron asombrados, no podían creer, bueno, fueron a la casa y bueno, se sentaron con el pequeño y les hablaron, le dijeron que no tenga problema, que les cuente lo que tenga que contar. Y el niño comenzó a relatar que mientras que ellos estaban en esa situación de rehenes, se apareció, en el caso de este chico, un ángel. Y el niño comenzó a relatar cómo era el aspecto de ese ángel. Y él dijo que era una mujer. Y le dijo, era así, así, así. La madre se queda asombrada, sale corriendo, toma una fotografía y viene y le dice, ¿el ángel que viste era esta persona? Y su hijo le dice, sí, ese era el ángel que vino y me dijo que me quedara tranquilo, que no iba a pasar nada. Los padres se miraron y no lo podían creer. Y dijeron, la mujer dijo, es mi mamá, es decir, la abuela del pequeño. Sí, ella vino y me dijo que no, me quedara tranquilo, que no iba a pasar nada, que ellos, escuchen bien, ellos le iban a proteger. Cuando los otros pequeños, fueron yendo al psicólogo, todos relataban lo mismo, que habían visto a un ángel que estaba vestido con ropas blancas y todos describieron cómo era, que tenía anteojos, que tenía pelo largo, que tenía pelo corto, que era rubia, que era rubio, o morocho, etcétera, etcétera. Y todos se dieron cuenta que estaba hablando de un hermano que había muerto, del padre que había muerto, de la abuela que había muerto, del amigo que había muerto. Es decir, que los niños vieron a ángeles que eran parientes que habían muerto hace poco tiempo. O hace mucho tiempo, porque el niño no reconocía quién era esta mujer. Ahora, lo interesante es que cuando vinieron los especialistas en bombas y observaron cómo fue la explosión, no lo podían creer. ¿Por qué no lo podían creer? Claro, los especialistas no sabían nada de todo lo que estaban contando los chicos.
Cuando fueron a analizar la explosión, ustedes saben que la explosión se expande a todas direcciones, pero esta explosión fue rara, porque la explosión fue hacia arriba solamente. Cuando los investigadores, obviamente porque estaba el actor principal de la película, que era el comisario, habla con los pequeños, o con el pequeño en este caso, les cuenta de que los ángeles, que eran parientes, rodearon la bomba y cuando explotó, la onda expansiva no fue hacia todas partes, fue pero muy poco, fue hacia arriba. Y también había otros casos más que había cables cortados que era imposible, como si fuera con un alicate. ¿Qué quiero decir? Esto es una historia verídica. Y nosotros tenemos que tener una cabal comprensión de la verdad presente y sobre todo el estado de los muertos. La película termina que el actor principal, que era el comisario del pueblo, que se había apartado de la iglesia, después de este milagro, volvió a la iglesia, estaba enganchado, por así decirlo, con las cosas espirituales. Volvió a hacer lo que era antes, porque la esposa estaba orando por eso. Noten lo interesante. Nosotros tenemos que predicar la verdad de que los muertos no saben nada y que los espíritus que se aparecen o ángeles que se aparecen no son nuestros seres queridos, en este caso como fue la película, sino que son demonios. Y tenemos que decirles que es un engaño, una mentira. Entonces las personas que van a pensar, ustedes los adventistas están todos locos. ¿Cómo que son ángeles de demonios? Si los demonios nos quieren destruir, nos quieren matar. En este caso, salvaron a los pequeños y a los maestros. ¿Cómo ustedes, los adventistas, me están hablando de esto? ¿Saben por qué el enemigo hace esto? Porque justamente la primera mentira desde el principio, no moriréis, van a pasar a un plano superior. Satanás, noten, sigue haciendo lo mismo, quiere hacer creer al mundo entero de que hay vida después de la muerte y que los muertos tienen contactos con los vivos. Y nosotros tenemos que decir todo lo contrario. Y el mundo va a decir, están locos. Los demonios quieren matarnos, destruirnos. Si son demonios, harían esto, en este caso en la película. Hubieran muerto todos los pequeños. Por lo tanto, hay vida después de la muerte. Noten en qué situación vamos a estar nosotros. En una situación complicada, difícil. Pero nosotros debemos predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Interesante, un texto muy conocido en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, el contexto es la resurrección de Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, le está diciendo a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La única forma para obtener vida eterna es creer en el Señor Jesucristo. Y si ustedes siguen leyendo ese texto, es realmente asombroso porque nos muestra de que tanto Jesús como Marta creían en la resurrección. No creía en que Lázaro se fue al cielo y está alabando a Dios. Si ustedes leen, les voy a leer ahora, justamente Juan capítulo 11, dice esto. Miren lo que les dice un poquito antes, en los versículos 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y miren lo que dice Jesús, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, escúchenme lo que le dice, yo sé que resucitará en la resurrección
en el día postrero, es decir, en el día final. Marta y Jesús creían en la resurrección. No está diciendo en ninguna parte de que, bueno, Lázaro se fue al cielo y está alabando a Dios. Y después dice los versículos que leímos recién, que debemos creer que Jesús es la vida, que Jesús es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él nos puede revivir. Interesante el texto que dice, más adelante, cuando resucita Lázaro, Jesús dijo, el versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, es decir, Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, tiene olor el cuerpo, porque es de 4 días. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el cuerpo, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y presten atención a lo que dice ahora, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, baja del cielo. No dice eso el texto. Lázaro, sube del infierno. Tampoco dice esto. A ver qué dice. Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba en el sepulcro, su cuerpo. Noten, Jesús no dice que baje del cielo o suba del infierno en ningún momento, porque si el alma de Lázaro estaba en el seno de Abraham con Dios, alabando a Dios, hubiera dicho, Lázaro, baja porque tenés que volver a tu cuerpo. Eso sería lo lógico, lo normal. ¿Cuándo se va a resolver el problema de la inmortalidad, o de la mortalidad, mejor dicho? Porque ahora somos mortales, pero ¿cuándo se va a resolver este problema? Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos 51 al 54. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que están vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida, o es decir, absorbida, es la muerte en victoria. Es decir, la muerte va a ser absorbida por la victoria. ¿Y la victoria quién es? El Señor Jesucristo. Este problema, el de la inmortalidad, porque ahora somos mortales, se va a terminar cuando venga el Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados y juntos ascenderán a las nubes de los cielos y van a ir a vivir con Cristo 1000 años en el cielo. Y luego de los 1000 años van a volver acá en la tierra y van a... acá va a ser el infierno y después de eso otra vez la eternidad. Dios va a volver a crear 7 días, el séptimo se va a descansar y la eternidad va a comenzar. Vamos a ver todo lo que vimos hasta ahora, vamos a hacer un resumen, para que quede bien claro el concepto. ¿Qué es el alma? El alma soy yo. Yo soy el alma. Yo no tengo un alma, soy un alma. ¿Qué es la vida? Recuerden, la vida es la unión del cuerpo de polvo, de barro, más el soplo, espíritu, aliento de vida. ¿Sí? Lo que Dios sopló en su nariz. La unión del cuerpo más el aliento de vida, o soplo de vida, como quieran llamarlo, da un ser viviente, un ser respirante. ¿Se acuerdan? Nefesh, la palabra era. ¿Qué es la muerte? La ausencia de vida. El cuerpo vuelve a la tierra y el soplo, espíritu, aliento, vuelve a Dios que lo da, dice la Biblia. ¿El alma es inmortal? No, hemos visto que no, porque el alma es mortal, porque va a ser destruida. Y recuerden que alma significa persona, vida. ¿Quién dijo que somos inmortales? Lo dijo Satanás en el principio, cuando Adán y Eva pecaron.
¿Qué le dijo a Eva? No moriréis. ¿Quiénes son los espíritus de muertos que aparecen? Son los demonios, que nos quieren hacer creer de que hay vida después de la muerte. Quiere seguir manteniendo la primera mentira de Satanás. Ahora, ¿qué debo hacer para tener inmortalidad? Creer en Jesús, el único ser inmortal. Creer en esa persona que es la resurrección y la vida. ¿Y cuándo se va a resolver el problema de la inmortalidad? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Noten, esta es la verdad bíblica con respecto al alma. Nosotros, para obtener vida eterna, necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Por eso la pregunta es, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace esa pregunta si tenemos un alma inmortal? ¿O no? ¿Por qué necesito creer? Claro, alguno puede decir, no, tengo que creer para no irme al infierno, pero acá no está hablando de infierno. Acá está diciendo que para obtener la vida eterna necesito creer en Jesús. Eso significa que no tengo una vida, un alma inmortal. Que el Señor Jesús les bendiga, que podamos seguir creciendo, que podamos aprovechar estas clases bíblicas avanzadas para nutrir nuestro conocimiento y estar listos para dar respuesta a lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has aclarado este tema. Te queremos pedir, Señor, que todo lo que hayamos estudiado quede grabado en nuestra mente, que podamos marcar nuestras Biblias, para que quede todo registrado ahí, Señor. Y cuando venga alguna persona que quiera saber sobre estos puntos, podamos dar respuesta clara y sencilla con lo que dice tu palabra, la palabra de Dios. Señor, acompáñanos y te pedimos por todas las personas que están viendo este video, que tú puedas estar con ellos, que les pueda dar claridad de pensamiento. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.